Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 11 de agosto de 2026. Hoy va a llover, hoy van a caer tormentas en Cataluña, en Murcia y en Almería, pero donde nos gustaría que cayeran esas tormentas es precisamente donde no se esperan lluvias, en Castellón, en Segovia y sobre todo en Huelva, porque el incendio de niebla se ha comido ya 20.000 hectáreas y lo peor es que desde el jueves que comenzó hasta ahora del martes sigue fuera de control. Sabemos bien, algunos por experiencia propia, que quien está sufriendo un incendio cerca de donde vive o de donde tiene alguna segunda residencia demanda información y aquí en COPE la vamos a ir actualizando de forma periódica. Bueno, estábamos esta madrugada en la redacción hablando un poco de estas cosas, ¿no? De lo importante que es dar al oyente esa mezcla justa de información y de entretenimiento, porque en las redacciones nocturnas se pasa mucho sueño, eso es verdad, pero también se habla de lo divino y de lo humano. Y una cosa que nos ha impactado mucho, aunque nos pilla al otro lado del Atlántico, es lo que ha sucedido en Colombia. Decíamos a las 6 que España es un país europeo, un país con territorio africano y además un país con alma americana, por cuestiones históricas y culturales. Claro, cuando te dicen que el epicentro de un gran terremoto se ha registrado en un municipio que se llama San José del Palmar, hombre, quieras que no, sabes que de alguna manera hay una proximidad, hay una empatía. Por eso nos sobrecoge cuando ocurre algo como lo que pasó el pasado mes de junio en Venezuela, y nos sobrecoge también cuando en las últimas horas ha sido otro país hermano, que hace frontera precisamente con Venezuela, el que ha temblado desde los cimientos. Esta vez ha sido en Colombia. ¡Dios mío! Los últimos datos hablan de 132 muertos, más de 600 heridos, además de una devastación considerable en ciudades como Pereira o Cali. Estamos hablando de un terremoto de 7,4 grados que ha tenido su epicentro en Chocó, que si coges el mapa es esa zona que está al sur de la frontera con Panamá y que da al Océano Pacífico. Sin embargo, también se ha visto afectada la zona montañosa conocida como el eje cafetero de Colombia. Es tremendo ver cómo el suelo empieza a retorcerse, cómo los cables de la luz empiezan a sufrir sacudidas, cómo la gente sale corriendo de los edificios, son los gritos, son las carreras, son los pájaros volando de forma furiosa, son los edificios que empiezan a perder elementos hasta que algunos de ellos colapsan por completo y eso provoca una reactivación del pánico y del descontrol sin que se sepa cuándo va a parar semejante pesadilla. Es, como decimos, sobrecogedor comprobar cómo el ser humano puede llegar a ser tan vulnerable cuando la naturaleza se enfada y cuando las tripas de la tierra deciden enfadarse a más de 100 kilómetros de profundidad. Bueno, esta mañana echaremos un vistazo a cómo van las cosas en Colombia, mientras aquí en España no tiembla la tierra, pero sí tiemblan los nervios, la angustia y la incertidumbre. Eso es lo que se está viviendo en Ceuta, que lejos de normalizarse, como quiere vender el PSOE en sus argumentarios, va a peor. Es verdad que cuando se marchó el grueso de la avalancha, hombre, la cosa mejoró respecto a las horas más caóticas, pero ese enorme remanente de inmigrantes que se han quedado en la ciudad, subsaharianos unos, magrebíes la mayoría, cada día que pasa están más cansados y más desesperados. Y los vecinos de Ceuta, que los tienen delante de sus casas, cada vez más hastiados y más preocupados. Ceuta es una ciudad pequeña y mires donde mires, es un drama. Esas 400 menores protegiéndose del sol bajo un toldo del barrio del Príncipe, donde les han buscado un punto de seguridad para evitar agresiones sexuales. Esas playas del Trampolín y el Tarajal, donde se han incautado algunas armas blancas y hay una tensión insoportable entre inmigrantes. O el ejército teniendo que ayudar ayer a la policía delante de la misma comisaría para controlar la enorme tensión que se está viviendo por momentos entre los jóvenes que se agolpan porque quieren registrarse como menores no acompañados. Y todo con vecinos de Ceuta, como esta joven que ayer estalló ante las cámaras y lo hizo de una manera que ha condensado en muy pocos segundos lo que se está viviendo. Vivo con miedo en mi propia ciudad, en mi calle, que no puedo sacar a la perra. Estoy acojonada. Ya basta, 29 años y no puedo salir sola a la calle. Mira cómo está la calle, enfrente de la policía, ¿eh? Mira cómo está la calle. Toda la mañana
mañana, toda la noche liándola. A las 2 de la mañana he tenido que llamar a la policía porque no paraban de chillar y de pelearse entre ellos. Da miedo. Esto no es vida. No es vida ni para los jóvenes que están viviendo como perros callejeros, ni es vida para los ceutíes a los que les han robado la paz y la seguridad. Nadie puede hacer vida normal así, con peleas continuas, con gente que por desesperación pues puede robar, puede tratar de entrar en casas o lo que sea. Y no se trata de criminalizar a esos jóvenes, que no dejan de ser en su mayoría víctimas de la mano que mece la cuna. Se trata de entender que su entrada nunca debería haberse producido si la frontera estuviera bien vigilada, de tal manera que a nadie se le hubiera ocurrido organizar ninguna avalancha. Pero ahora tenemos el problema, y el problema se llama ¿qué hacer con esos menores? Ayer llamó la atención que el ministro de Justicia de Marruecos, en declaraciones a un medio de su país, reclamó el retorno de todos los menores a su territorio, pero no solo los de Ceuta, sino también dijo los de la península, porque dice que esos chavales tienen que estar con sus familias en su país. Lo que pasa es que son muchos los dirigentes políticos que conocen el paño y que denuncian, ayer mismo lo dijo aquí el presidente de Melilla, que a la hora de la verdad resulta muy difícil, si no imposible, retornar a los menores a su casa. Así que, a la espera de saber si lo que dijo ayer el ministro de Justicia marroquí es un cambio de actitud de Rabat o se queda en agua de borrajas, la típica declaración para quedar bien, lo que toca es hablar de lo de siempre. ¿Cómo repartirse aquí en España a esos jóvenes entre las diferentes autonomías? De momento Vox se niega a acudir a la reunión convocada este próximo jueves por Infancia, pero sí lo hará el Partido Popular, que no olvidemos es el partido de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, que ayer le dejó claro al ministro Ángel Víctor Torres, y hoy se lo dejará claro a Álvarez, que visita la zona, en la reunión que tuvieron ayer, que de normalidad nada de nada. Vivas ha pedido un mando único para gestionar esta crisis y ha considerado oportuno incluso que se organice un espacio en el que tener acotados a estos jóvenes por el bien de la ciudad y también para poder organizar mejor sus necesidades básicas. Desde luego, no sería tampoco la situación ideal ni una situación bucólica, pero es que una vez que se permitió que pasara lo que pasó, pues ya no hay solución buena. Y estamos hablando solo del drama humano y la tensión social. Ya no te hablo de los 28 millones de euros que ha perdido la economía ceutí este mes de agosto. Ya no es que no se puedan celebrar las fiestas patronales. La historia está en si cuando comience el colegio, por ejemplo, los niños podrán ir tranquilos por la calle en un ambiente medio normal, porque el ambiente, como estamos viendo, no es normal. Por más que nos quieran vender lo contrario desde el gobierno y se pasan el día recomendando libros, canciones y viajes. Yolanda Díaz se ha sumado, por cierto, a los vídeos sobre libros, y Félix Bolaños nos ha contado muy ufano los viajes que a él le gusta o le deja de gustar de hacer. Una cosa maravillosa. Os voy a hablar de los 5 viajes que más me han gustado. Viaje top 5, uno que no he hecho todavía, pero que voy a hacer, ya tenemos agendado, a Turquía. Me veré con mi colega, con el ministro de Justicia turco. Top 4, Herrera del Duque. No todo va a ser internacional. Me encantó Herrera. Top 3, Leipzig. Fue para ver la final del Rayo Vallecano de la Conference League. Top 2, París. Me encanta visitar siempre la capital francesa. Top 1, más que un viaje mío, fue un viaje que nos hicieron a España. La visita del Santo Padre, del Papa. Me quedo con la bendición del Papa de la Torre de Jesús en la Sagrada. Pues mira, esto último sí te lo compro. Esto último sí te lo compro, ministro, pero todo lo demás, pues no sé. Este gobierno, con eso de no dejar de lado la comunicación digital dirigida a los más jóvenes, a veces parece que vive en Matrix, esquina con Narnia. Y supongo que el ejército de asesores que tienen en Moncloa les habrán convencido de que sí, de que les merece la pena hacerse los guays con los jóvenes, aunque este tipo de vídeos al mismo tiempo resulten, vamos a decir, estomagantes, ¿no? Para muchos españoles, estando cayendo lo que está cayendo. Pero bueno, la verdad es que se está luciendo. Primero, te niegan que la inmigración irregular pueda suponer un peligro para la seguridad nacional, pero luego, para responder a Meloni y pedir el pasaporte a los pasajeros italianos, alegan en el BOE que la inmigración irregular puede esconder a yihadistas. Y ahora lo que llama la atención es que el Ejército y la Guardia Civil hayan cancelado todos los permisos de sus efectivos desplegados en Ceuta a partir del 13 de agosto. ¿Por qué? Pues porque más vale estar preparados, no vaya a ser que vaya en serio la amenaza de una nueva avalancha convocada en redes para el día 15. Es decir, ahora se ha dado la orden de estar en guardia, que es como se tendría que haber estado el 30 de julio y no se estuvo. Siempre tarde y siempre mal, la marca de la casa, para esta y para otras tantas desgracias, como lo de ponerse a revisar todas las vías del tren después de que la gente se matara en Adamuz. Y dice el gobierno también que va a enviar a Ceuta un equipo técnico permanente para gestionar la situación. Pero claro, ese equipo se lo va a tomar con la calma y no va a llegar a Ceuta hasta el domingo. Y esto pasó y se arrastra desde el 30 de julio. Y cada uno y cada día que pasa
Pues un joven inmigrante que está en la calle como un perro, cada día que una joven está cobijada en una carpa para que no la agredan, cada día que una joven de Ceuta siente miedo de las peleas y la tensión que hay delante de su casa, ese día se hace muy largo, ¿eh? Luego, cuando a alguien se le ocurre decir que solo el pueblo ayuda al pueblo, los panenquitas del colectivismo, los fans de lo público dicen que no, que es el Estado el que debe actuar. Pero es el Estado el que, sea por la dana, sea por la falta de seguridad de los trenes, sea por la pasividad a la hora de evitar incendios, o sea por el pasotismo a la hora de proteger nuestras fronteras, el que nos está fallando. Y eso deja una sensación de desazón muy difícil de gestionar. Vamos ya con otros asuntos, titulares con la ayuda de Silvia Martínez. Herrera en COPE. Italia y Dinamarca rechazan la inmigración descontrolada y piden centros de repatriación en otros países. Ambos gobiernos han denunciado el impacto negativo de la migración ilegal en una sociedad cada vez más desconfiada. Dicen en un comunicado, explican que está aumentando la tasa de criminalidad y la presión sobre los servicios públicos. Rusia responde al ataque ucraniano en Tartaristán con una oleada de misiles y bombas guiadas sobre la región de Zaporilla. Hay al menos 5 muertos y 20 heridos. Los bombardeos entre Rusia y Ucrania se han multiplicado en las últimas semanas. Y por último, Donald Trump desecha la propuesta de paz enviada por Irán y exige que sea el país persa el que pague por los daños causados en esta guerra. Además, asegura que el presidente estadounidense que controla el estrecho de Hormuz. El mundo financiero no lo ve igual. Wall Street ha vuelto a cerrar en rojo y el barril de Brent está ya en $88 y subiendo. En el partidazo de COPE, Julián Álvarez tiene complicado dejar Madrid. José Luis Corrochano, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El día Julián Álvarez, que era ayer, se quedó en nada. El regreso de Julián al Atlético de Madrid se esperaba con gran expectación mediática, como si el poner un pie en tierra rojiblanca se iba a resolver todo de golpe. Y no va a ser así. Primero porque no se cruzó con Simeone, al que parece que Julián le tiene que volver a decir que se quiere ir al Barcelona. Y ojo que su entrenador ya le ha respondido públicamente sin que Julián le haga la pregunta. Lo dijo en Corea, Miguel Ángel lo ha expresado todo muy bien, dijo Simeone. Y lo que dijo Gilmarín hace ya algunas semanas es que no lo venden al Barcelona ni por 100 ni por 200 millones. Vamos, que no se lo venden. La semana pasada Deco estuvo en Madrid para hablar con Hidalgo, que es el agente del futbolista, y la estrategia que salió de ahí no es más dinero que los 100 millones que ya ha ofrecido el Barça al Atlético de Madrid. Es que el futbolista le tiene que decir a los que mandan que se quiere ir al Barça, decírselo con un tono más o menos enfadado. Parece poca cosa viendo que Gilmarín ha empeñado ya su palabra ante los atléticos de que no le venden al Barcelona. Cuando Julián dijo en el Mundial, me quiero ir, parecía que ya no había vuelta atrás, pero el fútbol, entre otras facetas de la vida y en el fútbol un poco más, hay una máxima. No digas nunca jamás, porque lo que parece hoy claro es que Julián Álvarez tiene difícil, muy difícil, irse del Atlético de Madrid. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Despejado en gran parte del país, hoy tendremos algo más de tranquilidad después de las fuertes tormentas de este lunes en la zona este de la península. A pesar de ello, todavía podrán producirse chubascos en el Pirineo y el interior de Cataluña. En el resto predominará el sol y las temperaturas subirán ligeramente. Máximas de 41 grados en Córdoba y cerca de 38 en Toledo, Zaragoza o Orense. En Canarias se esperan cielos nubosos, aunque los termómetros se moverán entre los 24 y los 29 grados. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 99 13 14. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 20 de marzo de 1969, número de la suerte, el 11. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Vuelve
a disfrutar de un verano súper cremoso con el 50 que vuelve en los yogures griegos Oikos pack de 4. Comprando uno, la mitad te vuelve en un cupón que te renta un montón. Hasta el 25 de agosto. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Hoy en el tiempo de tertulia contamos con Maite Rico. ¿Qué tal, Maite? Hola, muy buenos días. Sigue Cristian Campos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el que también continúa por ahí es mi compañero y amigo Alejandro Requijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a entrar en materia enseguida. Vamos a hablar de Ceuta, lógicamente. Vamos a reflexionar sobre la inmigración de este gobierno que sigue recomendando libros y viajes como si no pasara nada. Dicen que les renta. Bueno, pues ya puede ser verdad, no digo yo que no, porque ejército de asesores tienen para decirles lo que les conviene y lo que no, dependiendo de cómo está el panorama demoscópico. Pero a mí no se me va de la cabeza esta mañana el testimonio de la enfermera de Cali que hemos tenido, y yo pensaba esta mañana, digo, qué suerte tenemos en este país, que dentro de lo que cabe, y que parece que estamos siempre tensionados y con el cortisol por las nubes, tenemos un país con una temperatura más o menos agradable, a pesar de que hace mucho calor en verano. No tenemos estos terremotos terribles, salvo a veces con Lorca, en Granada, algunos sustos, y me he quedado con esa idea que nos decía la chica de teníamos un protocolo para salir, para ayudar a los pacientes de la clínica, pero una vez que sales a la calle y todo está temblando, ahí no hay protocolo que valga. Ahí cada persona tira por donde puede. Y eso es una lección de vida, ¿no, Maite? De decir, madre mía, lo que hay por ahí fuera todavía, la suerte que tenemos, ¿no? Sí, tú esta mañana, hace un ratito, estabas haciendo una descripción perfecta de lo que puede ser la sensación de fragilidad, de vulnerabilidad del hombre, y las imágenes que nos vienen de Colombia son espectaculares en el sentido de asombrosas y de terribles también, porque ves justamente algo que cuando hay un terremoto y ves los edificios caídos, las imágenes que nos llegan, la búsqueda de supervivientes, pero justo el momento en el que está ocurriendo, el suelo temblando, la gente no te puedes quedar ni de pie porque te estás cayendo abrazándose, eso realmente se ve pocas veces. Y ahora, pues mira, con los teléfonos móviles ya se capta todas las circunstancias, ¿no? Yo he vivido algún terremoto en América Latina. Afortunadamente llegaban suaves, o suaves, pero de efectivamente temblar y de marearte, y era la décima parte de lo que se veían en las imágenes ayer. Entonces, efectivamente, pues es que te da que pensar, ¿no? Que estamos aquí enzarzados en tantas cosas y luego muchas veces el destino, pues bueno, pues no, realmente no está en nuestras manos. Yo me quedo también, Cristian, con esa idea que ha deslizado Manuel Marín en el café, que me parece interesante, de decir, Colombia no es Venezuela. En Venezuela hubo una devastación terrible y en Colombia hay que ser cauto todavía porque los datos están bailando, pero parece que el daño humano no va a ser tan grande. Claro, ahí será interesante comparar el factor chavismo. Factor chavismo no solo por la pasividad a la hora de sacar a la gente de los escombros en los días posteriores, sino, claro, 20 y tantos años de chavismo a las espaldas, cuando te pasa algo así, son edificios que se han construido de aquella manera, son infraestructuras que están también... Entonces, claro, el daño es muy grande, ¿no? Ahí se va a comparar. Colombia tiene muchos problemas y Colombia tiene muchas cosas mejorables, pero, decía Manuel, no es Venezuela, ¿no? No, evidentemente Venezuela es un estado no funcional y Colombia, dentro de lo que cabe, es un estado funcional asimilable a cualquier otro de su entorno. Y eso demuestra lo importante que es tener un estado, en fin, que no esté en guerra con su propio país y con sus propios ciudadanos, ¿no? Independientemente de la fuerza del terremoto, que ha sido diferente, y el epicentro pues ha tenido una profundidad muy diferente y eso afecta,
pues es obvio que en Venezuela se habían hecho las cosas muy mal durante los 20 años del chavismo, con edificios construidos prácticamente con papel. Y Colombia, pues en Colombia no. También dentro del socialismo hay grados, ¿no? Y hay socialismo más y menos funcional, y bueno, pues Colombia ha tenido una versión del socialismo que le ha permitido tener un país más o menos funcional, lo cual es un alivio ahora mismo. Un país curioso porque ha estado siempre alternando entre conservadores y liberales sin que la izquierda metiera cuchara. Hemos tenido este gobierno de Petro ahora que ha durado poco, y lo que ha venido ha sido todo lo contrario. El gobierno de un presidente que se considera de extrema derecha, ultraderecha, o la nueva derecha que hay hoy en día, y que a los 3 días ha encontrado este problema. Alejandro, tú que te has mirado a la prensa y que vienes reflexionando sobre el asunto, no sé si quieres aportar algo más o te sugiere algo más lo que hemos visto en Colombia, lo que está pasando. Sí, no, lanzar la reflexión, casi más bien el deseo de la Espriella, que asume un país absolutamente polarizado, muy polarizado, pues pensar que dentro de lo horroroso de esta catástrofe muchas veces este tipo de traumas nacionales sirven para coser y para unir. Sí, a través del dolor, pero también pueden servir para todo lo contrario. Estas catástrofes o estos golpes o estos shocks que se somete una sociedad pueden ser, ya te digo, un elemento de unión o todo lo contrario, y por eso el reto de la Espriella es mayúsculo. Ojalá sea para unir y para coser una sociedad muy, muy dividida. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de lo que pase en Colombia. Esperemos que los datos no aumenten demasiado y no haya que contar una desgracia tan grande como la que hubo en Venezuela en el mes de junio, y que la cosa se quede en lo que ha estado, que no es poca cosa, pero bueno. Y ya te digo, Ceuta, este gobierno tan peculiar que tenemos, inmigración, el eclipse también, que ahora estamos retirando gafas por ahí porque dicen que algunas gafas son tan buenas y tan oscuras que la gente va a decir, pero esto yo me he equivocado, se lo van a quitar en el peor momento. Tú date cuenta lo que es la historia, que te quiten las gafas en el peor momento y al final te haga daño. O sea, que no nos pase nada, que tengamos cuidado con todo. Vamos a analizar esto y más cosas en un momento, pero antes, Mónica, oye, agosto exige un calzado que siga tu ritmo, ¿no? Uh-huh. Y la tecnología de vanguardia de Atom by Fluchos te garantiza sentirte ligero de verdad. Claro, Sergio, porque ya sabes que las zapatillas de Atom valen para cualquier desafío deportivo. Todo gracias a la combinación de tejidos altamente transpirables y una amortiguación que te asegura un confort superior, manteniendo siempre un soporte perfecto en cada movimiento. Conoce la colección completa, ya sabes, en las mejores tiendas. Atom by Fluchos, comodidad absoluta. Herrera Incope. Estar informado. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierdan. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. Sub, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Vamos ahora con la información local. Herrera Incope. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. El primer eclipse de sol integral en más de un siglo va a poder verse en su totalidad en 40 municipios de Madrid región, pero alcanzará también en su fase parcial a un total de 93 localidades madrileñas repartidas entre las zonas norte y este desde las 7:30 de la tarde. Se alcanzará su visión total alrededor de las 8:30 de la
tarde de mañana al mismo tiempo que la puesta de sol. En la capital se va a poder observar el fenómeno astrológico de forma parcial. Somosierra será el punto con mayor visibilidad. Esta localidad de la Sierra será el punto donde mejor se verá el eclipse y estará totalmente a oscuras minuto y medio. En fin, que comienza la cuenta atrás para el eclipse de mañana y Madrid se prepara para vivir este fenómeno astronómico que atraerá también a visitantes de fuera de la región. Se prevé que se produzcan cerca de 500.000 de desplazamientos solo en nuestra comunidad. Se han habilitado 67 puntos de observación en una jornada que estará marcada también por el riesgo, ojo, de incendios forestales, muy alto en buena parte de la comunidad y extremo en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. Soy Ramón García Pellegrín, buenos días, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 11 de agosto, los termómetros marcan 23 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. Sepamos cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Beatriz Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ramón, buenos días. Pues como pocos cambios en el panorama circulatorio de esta mañana de martes, que continúa desarrollándose con mucha tranquilidad. La excepción la seguimos encontrando en el sur de la M30, donde se registra tráfico lento a su paso por Méndez Álvaro en sentido A3. El resto de los desplazamientos, tanto en la M30 como en los accesos y en el centro de la ciudad, se realizan con total normalidad. Nos acercamos ahora hasta las carreteras de la región DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora lo más complicado lo van a encontrar en la M50 ya por obras en la zona ya de la San Fernando de Henares, en este caso sentido A2. Y además también van a encontrar dificultades en la M40 en la zona de Coslada, al igual en sentido A2, pero ya en el resto de carreteras prima la tranquilidad. 8:26. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, Pack, Go. Las maletas, mochilas y bolsas de American Tourister patrocinan el tiempo. Martes 11 de agosto, martes de calor de nuevo, con avisos amarillos por altas temperaturas a partir de la 1 de la tarde. Se va a sentir sobre todo en la zona sur, oeste y en Las Vegas. Hoy vamos a llegar a los 36 grados en Madrid capital, a esta hora 23 en la Puerta de Alcalá. Siempre hay una excusa, después del verano, cuando tenga un momento, pero hay oportunidades que no esperan. Este julio en Star Madrid, estrena tu clase A de Mercedes-Benz con condiciones exclusivas y financias. Hay 40 unidades en stock para entrega inmediata. Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. El momento es ahora. La Policía Nacional sigue buscando al autor material del apuñalamiento que acabó el domingo con la vida de una mujer de 60 años en una reyerta entre familias en Puente de Vallecas. De momento, la policía ha detenido a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos ellos de nacionalidad española. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. En Grupo F. Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91 747 8200 o en ftome.com. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Sergio Barbosa. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Hoy la clave de Ángel Expósito es una pregunta muy incómoda sobre Ceuta y Melilla. Una pregunta para toda España. Tron, buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Qué pensamos los españoles sobre la españolidad de Ceuta y Melilla? Máximo Cajal, aquel polémico embajador tan cercano al PSOE, escribió un libro hace 20 años titulado Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar, donde defendía que Ceuta y Melilla deben ser marroquíes porque son una afrenta colonial ante Marruecos. Atención, pregunta. La cuestión de fondo. Si hiciéramos un referéndum sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, ¿cuál sería el resultado? De entrada, parte del Consejo de Ministros votaría que les den. Los socios del gobierno, desde Bildu a Puigdemont, ni te cuento. Y parte del PSOE también votaría por desprenderse. Pero salgamos a la calle de toda España y preguntemos. El problema de fondo es que Ceuta y Melilla son España, por supuesto, pero para buena parte de los españoles da igual. Seamos sinceros. Y esa es otra pata del verdadero problema. La opinión de parte del resto de España sobre Ceuta y Melilla, y Mohamed VI se la sabe. Y su régimen también. Ahí lo dejo. Nos escuchamos, Tron. Ángel Expósito, director de La Linterna. Un abrazo. Bueno, seguimos con Maite Rico, con Cristian Campos y Alejandro Requeijo. Sobre esto que nos ha dejado votando Ángel Expósito, no sé si queréis decir algo o sugiere alguna reflexión. Esto de si la cosa se pusiera fea, hay demasiados españoles que pudieran decir, Maite, Ceuta y Melilla, total, eso está ahí al otro lado del estrecho. Igual que el Sáhara, que no era territorio español en los últimos tiempos, pero la verdad es que no ha habido, salvo algún sector muy concreto del espectro de izquierdas en el Congreso, también el Partido Popular, sobre todo por la falta de explicaciones, pero la sociedad española, esa traición al pueblo saharaui de decirle, bueno, pues te quedas con esta gente, no ha habido demasiada, no se ha rasgado la vestidura la gente. Eso, efectivamente, como dice Expósito, da que pensar, ¿no? Bueno, yo no creo que sea comparable. En el caso de Ceuta y Melilla, yo confío efectivamente en que la mayor parte de los ciudadanos, si se hace una encuesta, no dude de la españolidad de estas dos ciudades, que entre otras cosas tienen más de 5 siglos de existencia, desde antes que existiera el territorio, el Marruecos como tal. Es verdad que cuando asistimos a un drama como el que ha ocurrido en Ceuta, yo creo que son los propios ceutíes los que tienen sensación de abandono, pero no tanto por el país en sí, sino por un gobierno, este gobierno concreto, que no hay más que ver lo que está sucediendo ahora, las imágenes que estamos viendo y lo que está pasando en este momento, para ver que una vez más en una crisis grave ha hecho una dejación de funciones absoluta. Entonces vimos en la manifestación de este domingo cómo los ceutíes reclamaban la atención y reivindicaban su españolidad, pero bueno, parece una vergüenza que tengan que estar con esa sensación y con ese desamparo en una situación inédita, ¿no? Uh-huh. Hoy visita la ciudad el ministro Álvarez, que en el día de autos y las horas posteriores dijo que ya había más o menos normalidad, igual que lo dijo Marlaska, después de que ayer Ángel Víctor Torres reconociera que la Ceuta de antes del 30 de julio va a costar volver a ella. Y entre tanto, el equipo permanente que el gobierno va a mandar a Ceuta va a ir, pero con la calma. Hasta el domingo no llega. Es un poco exasperante, ¿no, Cristian?
Sí, porque la situación se está enquistando, ¿no? Y la situación, en cierta manera, yo creo que lo hemos dicho antes, la situación es peor que en el día del asalto, que en el 31, porque en el 31, bueno, pues entraron decenas de miles de personas, pero es que ahora tienes problemas de suciedad, de violencia, de delincuencia, de agresiones sexuales, que no estamos hablando. En fin, tú hablas con los sanitarios de Ceuta y te exponen un panorama tremendo, porque además es que están apareciendo infecciones, están apareciendo pues enfermedades que no eran normales en Ceuta, que no eran habituales. En fin, está generando un problema de salubridad general y de violencia que se está enquistando. Entonces, el problema es que cuanto más tarde el gobierno en solucionarlo, ojalá lo pudiéramos solucionar nosotros, pero cuanto más tarde el gobierno en solucionarlo, pues más nos vamos a acostumbrar a ello y bueno, pues más lo vamos a ver como algo normal, ¿no? Bueno, pues esa es la nueva normalidad de Ceuta, ¿no? El otro día, por ejemplo, y acabo muy rápido, en una reunión en El Diario con periodistas que conocen la situación, en fin, conocen lo que está ocurriendo, porque además algunos habían viajado a Ceuta, pues hablábamos de la delincuencia, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, de la delincuencia, de la violencia sexual y de la delincuencia común, de las ocupaciones, etcétera, ¿no? Y los periodistas decían, bueno, pero es que en Ceuta también hay barrios peligrosos y siempre han tenido problemas, ¿no? De delincuencia en algunos barrios. Dices, bueno, claro, pero si a los problemas habituales de delincuencia que tiene una ciudad normal le añades la delincuencia provocada por un asalto de 80.000 personas de una potencia hostil, pues bueno, pues los estás multiplicando por 10, ¿no? Bueno, pues claro, como tenían 3 atracos a la semana, pues bueno, pues que tengan 50, ¿no? Pues bueno, no es la reacción normal, ¿no? Y yo creo que a eso se refería Expósito cuando hablaba un poco de, en fin, del desinterés o de la inercia esta de, bueno, pues no pasa nada si la perdemos, ¿no? Uh-huh. Alejandro, esto que dice el ministro de Justicia marroquí, si nosotros estamos por la labor de hacernos cargo de todos nuestros chicos, no solo los de Ceuta, sino los de la península. Y le pedimos a España que los trate bien, porque es responsable ella mientras estén, pero que vamos a hacer todo lo posible y ya estamos hablando con el gobierno español. ¿Esto es para creérselo, crees tú, o estamos hablando de la típica declaración que se hace para salir del paso? Ya la semana pasada una fuente oficial, a través de la agencia EFE, dijo algo muy parecido, y además en ese caso dijo que era una orden que emanaba del rey, de Mohamed VI. Lo que pasa es que lo que ellos decían es que había que suavizar los impedimentos legales para que se pueda repatriar a los menores. Y claro, ahí chocamos con la experiencia del año 2021. En el año 2021, cuando se produjo esa entrada de 13.000 personas, había alrededor de 1 millar de menores. Y lo que hizo el gobierno en ese momento fue apelar a unos acuerdos firmados bilaterales con Marruecos para entregarlos, básicamente abriendo la puerta sin cumplir con los protocolos. Y la justicia española condenó al gobierno por aquello. Por lo tanto, no es tan sencillo como lo plantea Marruecos. Es verdad que Marruecos, y estos días revisando la prensa local marroquí, que como sabes, muchas veces afín al régimen de Mohamed VI, a ellos no te creas tú que les convence mucho esa imagen que están dando al mundo de un montón de gente joven queriendo huir de su país. Uh-huh. Tanto es así... Perdona, dime. No, digo que es que hay que recordar que la avalancha se produjo en un acto oficial. Exacto. Muy importante para Mohamed VI, claro, y mientras él está luciéndose como la niña en la comunión de qué bonita mi monarquía, no sé qué, tienes un montón de chavales que están huyendo y que cuando se ponen delante de una cámara, no delante de las cámaras de España, del mundo, están diciendo qué horror Marruecos, esta vida no se puede vivir, prefiero estar aquí como un perro en Ceuta, aguantando lo que sea antes de volver. Claro, eso al rey de Marruecos tampoco le tiene que hacer mucha gracia. Quiero decir, fíjate que te da para reflexionar sobre si realmente ha sido Marruecos quien directamente lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? De hecho, fíjate que, como sabes, estos días pues me desayuno, es una forma de hablar porque lo hago mucho antes, pero me leo la prensa marroquí. Y me llamó poderosamente la atención cómo en los medios se trasladaba la idea a sus propios lectores marroquíes que, claro, que ese retorno voluntario en cuestión de horas, de los 70.000 que dice el gobierno que regresaron en cuestión de horas, volvieron a Marruecos según la prensa oficialista, porque cuando llegaron a España se dieron cuenta que Marruecos mola más. Esa es un poco la idea que están trasladando, y por eso a mí me genera dudas el llamamiento del próximo sábado, del próximo día 15, me genera dudas de que Marruecos vaya a actuar igual. Yo creo que van a extremar mucho el celo de que esa imagen, que además dio la vuelta a todo el mundo, no se vuelva a repetir. No solo Marruecos no va a actuar igual, España
esperemos que tampoco. Efectivamente, lo que comentabas, Alejandro, es verdad que para Marruecos ha sido humillante lo ocurrido, y para el rey también. Entonces a mí me cuesta mucho pensar que la orden partiera del Palacio Real. Ahí es una cosa bastante más complicada. Respecto a lo de los menores que comentabais, no le falta razón. O sea, yo creo que hay una posición absolutamente cínica en el gobierno de Marruecos, en las palabras de su ministro de Justicia. Llevan años dejando que miles de menores salgan y sean acogidos por el Estado español, pero tiene razón en el sentido de que las trabas burocráticas que hay son simplemente el incumplimiento del Tratado de Retorno que entró en vigor en 2012, por el cual se tasan perfectamente los plazos de la devolución de los menores, 1 mes para identificarlos en España, 3 meses para que Marruecos resuelva la afiliación y los reciba. Esto no se cumple ni por el forro. Creo que se han devuelto, no sé, pues una decena. Francia sí ha hecho acuerdos iguales con Marruecos y sí se cumplen. Hay 1000 alternativas que se pueden buscar. Sí, efectivamente, ayer lo decía el presidente Imbroda de Melilla, si abre la puerta por primera vez Marruecos al retorno de sus menores, aprovechemos y que se organice efectivamente ya un sistema, pues o bien de creación de centros de acogida allí en territorio nacional, porque es verdad que la idea de la acogida de los menores y la legislación europea está muy bien cuando piensas efectivamente en un niño desasistido que viene en una situación de entre refugiados políticos y demás, pero es que al final ha habido una violación de la ley absoluta cuando estás viendo que son los propios padres muchas veces en Marruecos los que mandan a los críos como cabeza de puente para su posterior reagrupamiento, y lo estamos viendo continuamente, ¿no? Entonces, en fin, es un disparate ahora mismo la situación y tienen que cambiar la ley o por lo menos aplicar lo que hay. Estamos buscando la mano que mece la cuna y tenemos dudas, ¿no? Pero es verdad que algo hay, porque el famoso pacto migratorio de la Unión Europea entra en vigor en junio. Y en agosto tenemos montada la que tenemos montada en Ceuta, frontera sur de la Unión Europea, con España e Italia tirándose los trastos a la cabeza, con el comunicado de los 22 contra Sánchez, luego von der Leyen tratando de suavizar la cosa, Meloni con la danesa diciendo postura dura, y alguien en algún lugar debe estar, sea Marruecos o sea quien sea, acariciando un gato diciendo, anda que el pacto migratorio de junio os ha salido divino, ¿no? Pero es que además hay un problema de fondo, porque por mucho pacto migratorio que hagas, que no deja de ser ponerle un parche a la situación, al caos que ya tienes generado, el problema de fondo es que tenemos una legislación relativa a la inmigración pensada para una inmigración relativamente ordenada y muy pequeña. No es lo mismo cuando te entran 10 personas, que eso lo puedes gestionar de una manera X, que cuando te entran 10 millones. Y no funciona igual simplemente porque la capacidad de asimilación de la sociedad pues es la que es. Es como cuando mucha gente malentiende o supone que la ley de extranjería es otra cosa que lo que es, ¿no? La ley de extranjería no dice que nos tengamos que quedar los menores porque eso es lo mejor para ellos, etcétera, etcétera. La ley de extranjería, su objetivo es que los menores vuelvan con su familia. Y lo que hace es determinar un procedimiento riguroso para que el menor que ha huido de su casa porque está, en fin, siendo apalizado por su padre, pues bueno, no lo devuelvas a ese padre maltratador. Pero eso es la excepción. Es decir, la legislación está pensada para la excepción, pero la norma debería ser que el menor vuelva a su casa. Y lo que ocurre en la práctica es que, como los países de origen no colaboran, el procedimiento se queda estancado y en la práctica cualquier menor que entra por la frontera se queda en España. Desde 2018 han entrado 28.000 menas en España, principalmente de Marruecos, pero también de otros países. Hemos devuelto 41. Pues evidentemente la ley no funciona, porque una ley que establece un sistema que puede ser boicoteado por el país interesado en que ese procedimiento no funcione, pues evidentemente no sirve de nada, porque está impidiendo además su objetivo original, que es que el menor vuelva con su familia a su país, que debería ser lo normal. Ahora lo que estamos haciendo es secuestrar menores en la práctica. Nos los quedamos y aquí se quedan. El caso es que tenemos ahora esa papeleta, otra vez más, ese eterno problema del reparto de menores entre las autonomías. Y aquí, Alejandro, el PP ya ha dicho que acude a la reunión del próximo jueves, si no me equivoco, convocada por Infancia, pero Vox no acude. ¿Puede
¿Puede estar frotándose las manos el gobierno con este problema va a venir bien para que PP y Vox se vuelvan a enzarzar? ¿O han aprendido en esta nueva etapa de convivencia en los gobiernos autonómicos y puede que la cosa no vaya a mayores? ¿Cómo lo ves tú? Pues que no tengo ninguna duda de que el gobierno ha encontrado una ventana de oportunidad a la crisis migratoria. Y sería realmente paradójico que a Marruecos esto le salga gratis, que el gobierno tenga prisa por hacer ver que Ceuta ha vuelto a la normalidad y al final el culpable de la crisis migratoria sea el Partido Popular por no asumir los menores. Sería como mínimo paradójico. Y de momento a mí me da la sensación de que PP y Vox no se están tirando los trastos a la cabeza conscientes de ese escenario. No sé lo que va a durar y no me atrevo a decir lo que va a durar. Sobre todo vamos a ver cómo evoluciona la cuestión en Ceuta. Y vamos a ver, porque al final la política exterior en España, igual que en otros países, en esto no somos exclusivos, muchas veces se supedita a las urgencias nacionales internas. Y yo no sé hasta qué punto Vox no va a tener la tentación, atendiendo a que probablemente sea dentro de ese espectro de partidos populistas de derechas el que menos auge tiene en comparación con otras latitudes europeas, en articular un lenguaje o un discurso mucho más extremo en ese sentido, el de la inmigración. Creo que de momento no se han tirado los trastos a la cabeza, que sería el escenario que más le gustaría al gobierno, claro. Uh-huh. Bueno, a todo esto, cambiando un poco de tercio, tenemos una de espionaje, una película de espías en Ferrol. Resulta que se ha montado, a cuenta de la primera fábrica china de coches eléctricos de toda Europa. Estaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, contento, como es normal, porque han conseguido traer ese acuerdo. 1.000 empleos directos, unos 2.500 entre directos o indirectos, y de repente aparece un informe de defensa diciendo: ojo con los chinos tan cerca de los astilleros de Navantia y de la base militar de Ferrol, porque nos podrían espiar. Y aquí ha sido curioso ver, claro, Óscar López dice, no, lo hemos mirado bien y seguridad nacional no hay ningún problema. Claro, el gobierno de Huawei, pues vete tú a saber si le importa o no le importa que nos espíen los chinos. Pero Alfonso Rueda también, parece que sus declaraciones sonaban un poco con la falta que hace que vaya bien la economía. Oye, si nos espían un poquito tampoco es para tanto. No sé cómo lo ves, Maite. Sí, no, han sido declaraciones llamativas, ¿no? Hombre, tienen razón en reprochar que esto ya el gobierno lo podía haber tenido en cuenta antes y demás, pero efectivamente, en fin, lo que está en juego es la seguridad nacional, que no es poca cosa. Entonces, entiendo que a Galicia le haga falta esta empresa, pero bueno, creo que los intereses nacionales están por encima. Espero que una vez que ya se ha hecho público el caso y las advertencias de seguridad, de defensa, espero que hagan caso y no como en el caso de Ceuta, y puedan renegociar. Hombre, desde luego, a mí no me parece casual que yo, desde luego, no me fiaría nada de una fábrica de coches o de lo que sea, o de churros, China junto a instalaciones estratégicas. Eso lo tengo clarísimo. Y el problema es que estamos dejando entrar a China hasta la cocina. Has hablado de Huawei, lo has mencionado, efectivamente en contra de todas las directivas europeas y de todas las advertencias tanto de Estados Unidos como de la OTAN. España está permitiendo que Huawei esté en contacto con instalaciones estratégicas, con bases de datos estratégicos tanto de la policía como del sistema judicial. Entonces yo creo que esto era un paso más y me parece bien que por lo menos el CNI o la inteligencia militar pues ya den la voz de alarma. Uh-huh. Cristian, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que, yo entiendo que Navantia habrá tenido en cuenta lo que se puede, en fin, ver y lo que no se puede ver, ¿no? No creo que haga falta que te monten una fábrica al otro lado del río o del campo, de lo que sea, con la vieja del visillo china mirando a través de la ventana, ¿no? a ver lo que ve o no ve, ¿no? Hoy día hay espionaje informático, hay satélites, hay muchas maneras. Se puede espiar desde la distancia. Se puede espiar desde la distancia y tampoco creo que una fábrica pues aporte una ventaja al espía significativa hoy en día. Dicho lo cual, como dice Maite muy bien, yo no me fiaría de China para absolutamente nada, ¿no? Pero no en esto en concreto, que a lo mejor no tiene más importancia, ¿no? Porque ya digo que entiendo que en Navantia lo que no se puede ver, pues bueno, ya llevará cuidado de que no se vea, ¿no? Que no lo vean, no ya la fábrica que hay delante, sino los satélites, ¿no?
Pero en fin, yo no me fiaría de China, especialmente con este gobierno que tiene unos vínculos oscuros y nunca explicados, ¿no? Aquí, Alejandro, en relación con lo que estamos hablando, claro, este es un caso muy, muy gráfico de cómo funciona el gobierno de Sánchez, ¿no? Es decir, hago una cosa escandalosa desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista de mis propias alianzas, porque cabreo a Estados Unidos, cabreo a la Unión Europea, acercándome tanto a China, pero claro, dentro de mi corral vendo que estoy convirtiendo a España en la gran palanca de empleo porque somos la plataforma que trae los coches chinos. Ya que estamos comprando coches chinos que se van a comprar, los traemos nosotros aquí, los fabricamos y empleo. Y hasta el presidente de la Xunta de Galicia, que hace bien porque defiende lo suyo, diciendo, oye, la planta no me la toquéis, no me habléis ahora a estas alturas, no me vengáis con seguridad, ¿no? Sí, yo conozco bien la zona porque, bueno, somos de allí. Y ya cuando hace meses surgió esta noticia, ya había incluso algunas dudas de que esta fábrica fuese a ser la solución que necesita Ferrol. Había quien decía, bueno, hay dudas de que realmente vaya a dar muchos puestos de trabajo y que simplemente sea la excusa que tenga China para pagar menos aranceles europeos y tiene la excusa de poder ponerle el sello a sus coches en territorio europeo. Hay algunas dudas. Pero es cierto que Ferrol desde hace ya mucho tiempo se enfrenta a disyuntivas respecto a puestos de trabajo o alternativas peores, ¿no? Por ejemplo, Mugardos, que es mi pueblo, hace ya muchos años se puso una gasificadora y el debate en la comarca era si esa gasificadora era segura o no era segura, por no hablar de cómo rompía el paisaje y el ecosistema. Y la respuesta siempre fue la misma. Oiga, aquí es una comarca que vivía de los astilleros ya no son lo que eran hace 30 años y por lo tanto son necesarios puestos de trabajo. Y finalmente la gasificadora se quedó y dio puestos de trabajo. Para que nos hagamos una idea de cuál es la situación en Ferrol, en 1980 Ferrol tenía casi 90.000 ciudadanos censados. Hoy tiene 64.000. El descenso es considerable. Es cierto que se han ido a otras localidades cercanas como Narón, pero obviamente Ferrol lleva durante mucho tiempo demandando soluciones económicas. Y es por eso por lo que no creo que en esta ocasión vayamos a encontrar en el Partido Popular muchas quejas respecto a la posible irresponsabilidad en la que haya incurrido el gobierno por una fábrica al lado de los astilleros de Navantia y del arsenal militar. Porque los primeros interesados son el presidente de la Xunta, gobernada por el Partido Popular, y el alcalde de Ferrol, Rey Varela, también del Partido Popular. Uh-huh. Es esa manera que tiene, ¿no?, el gobierno siempre de romper un jarrón, pero al mismo tiempo encontrar la manera de agarrarse y tener como cierto apoyo, a veces en la sociedad, a veces en sectores concretos. Uno de esos sectores, por ejemplo, con el que están obsesionados es la juventud, y ahí viene a cuento todos estos vídeos que tanto están dando que hablar. Ayer vimos a Yolanda Díaz sumarse a la moda de los libros. Félix Bolaños ha abierto Viajes Bolaños, una nueva agencia, y se pone a comentar sus viajes internacionales en un tono que dicen los que saben que sí, que en el mundo digital a la gente joven esto le puede fascinar, pero que a la gente que ya tiene unos cuantos años, Cristian, esto le resulta estomagante, sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Le parece demasiado frívolo. Yo ya me pierdo, yo ya no sé lo que es efectivo, lo que no, si hay varias pistas al mismo tiempo y si tú lo ves desde tu prisma no lo entiendes, no lo sé. Yo creo que los jóvenes esto no lo ven. Quiero decir, me parece muy bien que ellos crean que están hablando en el lenguaje de los jóvenes, pero creo que los jóvenes pasan olímpicamente de esto. Y bueno, ellos tienen una palabra, cringe, ¿no? Que yo he buscado la traducción para ser preciso, lo que tú antes has dicho, estomagante, ¿no? Sí. Y bueno, si lo traducen como vergüenza ajena, grima, bochorno, grima sería, ¿no? Y es a medio camino de la grima y del bochorno, ¿no? Es la vergüenza ajena esta de ver pues a un señor mayor pues que solo le falta pues una gorra de Bad Bunny y un skate, ¿no? Y decir colega, tronco y cosas así, ¿no? A mí me produce una vergüenza ajena tremenda, y ver al ministro de Justicia diciendo, no, me fui de viaje con mi colega y tal, ¿no? Pues, no sé, me da más penita, ¿no? ¿Qué otra cosa? No sé, yo no sé qué es lo que pretenden, desconozco si llegarán a un sector muy concreto de la juventud, pero desde luego los jóvenes que yo conozco
conectan quizá más con Rufián, ¿no?, que con los ministros del gobierno fingiendo que leen, ¿no? Además recomendando libros que evidentemente no han leído y que están leyendo el teleprompter, ¿no? Es que además se da la circunstancia, Alejandro, que los que trabajamos con gente joven, con becarios o no becarios, pero que son más jóvenes que nosotros, nos dejan muy claro cada día que lo del edadismo lo llevan muy, muy a gala. Entonces tú te das cuenta de decir, es que corres el peligro como veterano, como Sánchez, que ya tiene sus 50 y tantos años, de meterte en ese formato juvenil, porque es el propio joven el que puede ser más cruel que nadie contigo. Es decir, apropiación cultural. El boomer este me dice cringe, me dice no sé qué, y ya se cree que le voy a votar. Es un arma de doble filo, ¿no? Yo es que estoy un poco perdido con esto. Por no hablar de la reacción que puede generar el hecho de ver a gente que tiene tiempo para ver series y leer libros cuando tú tienes mucho trabajo y no te da tiempo, ¿no? A mí me genera una envidia, por no decir sentimientos peores. Es decir, pero este hombre, ¿cómo ha podido leer un libro? Si tiene una crisis migratoria en Ceuta, tiene a 22 países firmando una carta en contra de su regularización masiva de migrantes, tiene, bueno, no sé, en fin. A mí, yo estoy con Cristian, a mí me genera muchas dudas que esto tenga un impacto real en el voto, que al final es para lo que se hace. Por no hablar de que en ocasiones creo que en los últimos días se ha pecado hasta de mal gusto. Creo que teniendo la situación que tenían en Ceuta, ver al presidente del gobierno recomendar discos, me parecía que a lo mejor se podría haber hecho una excepción y haberlo aplazado. Sí, a mí desde luego ver a Yolanda Díaz recomendando libros, a ver, es como la maestra Ciruela, ¿no?, que no sabía escribir y puso escuela. Entonces, vamos a ver si tiene primero que aprender a hablar correctamente. Y Sánchez lo mismo, me decía gracia porque no me acuerdo qué libro recomendaba en el último TikTok, pero salió alguien en Twitter diciendo no se lo ha leído porque lo está recomendando en inglés cuando está traducido ya en español desde hace tiempo. Y dice, yo soy el traductor. Entonces, posiblemente ni se lo ha leído tampoco. Yo no sé cómo les iba las campañas estas de TikTok, que efectivamente dan toda la vergüenza ajena del mundo. Nos dan a nosotros, me imagino que a los jóvenes efectivamente será peor antes, pero ahora en una crisis como la que estamos viviendo en Ceuta resulta en una frivolidad tremenda. Entonces, desde luego, dudo mucho que esto les vaya a hacer ningún favor. De hecho, fíjate que a Félix Bolaños le ha contestado alguien tan poco sospechoso como Maricha Ruiz Mateos, alguien muy vinculada al sanchismo, ha sido directora de comunicación del PSOE, y ella misma dijo que le recomendaba viajar también a Ceuta, y es ceutí. Entonces ya va por encima de ideologías, ¿no? Que Ceuta, por cierto, están también un poco mosqueados con las vacaciones de Sánchez y un poco incómodos. Les han puesto ahí un argumentario en el que tienen que decir que hay normalidad, aunque no la haya, pero bueno, las cosas de la política. Yo de momento agradezco a Maite Rico, a Cristian Campos y a Alejandro Reguijo este rato de radio, y nada, que paséis una buena mañana de agosto, y mañana si veis el eclipse con cuidadito, ¿eh? Que no quiero a nadie con un parche ni como Stevie Wonder, ¿eh? En nuestros tiempos con una radiografía. No, cuidadito. De muñeca. En fin, un abrazo grande. Buenos días. Buenos días. Herrera Incope. Escuchas Herrera Incope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?